Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirse en una historia que estoy seguro, les tocará el corazón y despertará su imaginación. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado burbujeando en la mente de muchos, un secreto a voces que nos tiene a todos en vilo, el amor entre Alil y Esla. Prepárense porque vamos a explorar a fondo esa fascinante idea de una escapada romántica clandestina, llena de misterio, pasión y, por supuesto, muchísimas sorpresas que ni siquiera ustedes se esperan. Así que si son tan fanáticos como yo de estas historias de amor imposibles y giros inesperados, no se despeguen ni un segundo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, presionen ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras emocionantes entregas. ¡Vamos a ello! Imagínense por un momento el universo de Alil y Esla. Un mundo donde cada mirada, cada toque accidental, cada palabra susurrada lleva el peso de un secreto. Un amor que florece en la adversidad, bajo la sombra de las expectativas, los deberes y las miradas inquisitivas de un entorno que parece estar en constante guardia. Su conexión no es de esas que se anuncian a los cuatro vientos, es una llama que arde en la intimidad de sus corazones, alimentada por la prohibición y la necesidad de protegerse el uno al otro. Piensen en la presión constante, en la astucia que deben emplear para intercambiar un simple mensaje, para compartir un instante que para cualquier otra pareja sería trivial, pero para ellos es un tesoro invaluable. Cada día es una danza delicada entre la pasión que los consume y la prudencia que los mantiene a salvo. No es fácil vivir así, ¿verdad? La frustración de no poder ser ellos mismos, de tener que ocultar la magnitud de sus sentimientos, debe ser inmensa. Es en este caldo de cultivo de emociones contenidas donde nace la idea, casi como un suspiro desesperado, de una escapada. Un respiro, un oasis lejos de todo y de todos, donde por fin puedan soltarse las cadenas y simplemente ser. ¿Cómo germina una idea tan audaz, tan arriesgada? Probablemente no fue una conversación abierta, sino una serie de miradas cómplices, de silencios elocuentes, de una necesidad mutua y palpable de escapar de la jaula dorada que los rodea. Quizás fue después de un incidente particularmente tenso, una amenaza velada o un momento de vulnerabilidad extrema, que uno de ellos, tal vez Alil, con su característica determinación, plantó la semilla: necesitamos un lugar donde nadie nos encuentre. Y Esla, con esa mezcla de fragilidad y fuerza que la define, asintió, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una esperanza inusitada. La planificación, estoy seguro, fue una obra maestra de la discreción. Alibis cuidadosamente construidos, rutas alternativas, horarios que no levantaran sospechas. No podían arriesgarse a un error. Cada detalle, desde la elección del destino hasta el momento preciso de su desaparición, debía ser perfecto. No un lujoso resort que llamara la atención, sino algo más rústico, más íntimo, perdido en la inmensidad de la naturaleza. Una cabaña apartada en las montañas, quizás, rodeada de densos bosques y un lago cristalino, un lugar donde el único sonido fuera el viento entre los árboles y el canto de los pájaros. Un santuario. El viaje en sí sería una aventura llena de adrenalina. Esla saliendo bajo una excusa creíble, quizás un compromiso familiar lejano o una diligencia urgente. Alil, poco después con su propia coartada, tomando un camino distinto. La tensión en el aire, el temor a ser descubiertos en cada curva de la carretera, en cada gasolinera, hasta que finalmente el momento tan esperado, el encuentro. No en un lugar público sino en un punto de referencia discreto, un cruce de camino solitario o un pequeño pueblo olvidado, antes de dirigirse juntos hacia su escondite. Imaginen ese instante, la primera vez que sus ojos se encuentran lejos de las miradas ajenas. La expresión de alivio, de pura alegría, que inunda sus rostros. Tal vez un abrazo apretado y silencioso, cargado de todo lo que no pueden decir en voz alta. Al llegar a la cabaña, el suspiro de liberación sería casi palpable. El olor a madera vieja, el crepitar de una chimenea encendiéndose, las vistas majestuosas desde las ventanas. Por fin, libres. Libres de pretender, libres de esconderse. Los primeros momentos probablemente serían de una calma sorprendente, casi irreal. Simplemente existiendo el uno junto al otro sin la necesidad de hablar. Cocinarían juntos torpemente al principio, luego con risas genuinas que resonarían en las paredes de madera, un sonido que hacía mucho no se permitían. Compartirían comidas sencillas, pero deliciosas, frente a la chimenea, sus manos rozándose bajo la mesa.
Pasearían por los senderos del bosque, cogidos de la mano sin miedo, el silencio solo roto por el crujido de las hojas bajo sus pies. Alil, mostrando a Esla la fuerza y la protección que siempre ha querido ofrecerle, Esla permitiéndose ser vulnerable, compartiendo sus miedos y sus esperanzas más profundas. Hablarían durante horas tendidos bajo el manto estrellado, compartiendo sueños para un futuro que en su mundo real parecía imposible. Recordarían los primeros momentos de su conexión, las chispas iniciales que prendieron esta llama, y se darían cuenta de cuánto han crecido juntos, de lo inquebrantable que se ha vuelto su vínculo. Pero, ¿qué sería de una escapada sin algunas sorpresas, verdad? Es aquí donde la historia toma un giro aún más emocionante. Alil, con su naturaleza protectora y su profundo amor, seguramente habría planeado algo especial para Esla. Quizás no un diamante, sino algo con un valor sentimental incalculable. Me imagino que le regalaría un diario bellamente encuadernado, hecho de cuero envejecido, con las primeras páginas ya escritas por él. Un compendio de sus pensamientos secretos, de los momentos en que la había admirado desde la distancia, de sus miedos por ella, y de sus más profundos anhelos de un futuro juntos. En una de esas páginas, quizás, pegaría un pequeño medallón, tallado con sus iniciales, un símbolo de su amor eterno y secreto. La emoción de Esla al leer esas palabras, al entender la profundidad de sus sentimientos, sería inmensa, un torrente de lágrimas y sonrisas. Y Esla, por supuesto, no se quedaría atrás. Su corazón, tan lleno de poesía y delicadeza, le impulsaría a corresponder con algo igualmente significativo. Quizás durante sus días en la cabaña, mientras Alil estaba explorando o recolectando leña, ella se dedicaría a un proyecto secreto. Me la imagino ilustrando un pequeño libro de poemas, algunos clásicos que le recuerdan a él, y otros escritos por ella misma, versos que capturan la esencia de su amor prohibido y la promesa de su esperanza. En la última página, desplegaría un mapa dibujado a mano, no de un lugar físico, sino de su futuro ideal, una pequeña casa con un jardín, niños corriendo, y una vida sencilla, feliz y sobre todo, libre de secretos. Un mapa de sus sueños compartidos. El impacto en Alil sería profundo, una visión tangible de la vida que anhela con ella. Pero no sería una escapada verdaderamente clandestina, sin un toque de drama y una sorpresa inesperada que les helara la sangre. Imaginen esto, están en su momento más íntimo, quizás al atardecer, junto al lago, cuando de repente un coche se acerca por el camino de tierra, levantando una polvareda. Un instante de pánico absoluto. ¿Los han encontrado? ¿Ha llegado el fin de su breve burbuja de felicidad? Se esconden rápidamente entre la maleza, el corazón latiéndoles a 1000 por hora, esperando que el coche pase de largo. La tensión es insoportable. Finalmente el vehículo se detiene, pero no frente a su cabaña, sino un poco más allá, en una propiedad adyacente que parece abandonada. Respiran aliviados, pero el susto ha dejado una huella. Luego deciden investigar discretamente el coche y sus ocupantes, solo para descubrir que eran unos turistas despistados. Pero el incidente les deja una sensación de vulnerabilidad y un recordatorio de lo frágil que es su santuario. Y aquí viene la gran sorpresa que podría cambiarlo todo, la que realmente añadiría una capa de intriga a la historia. Mientras exploran la cabaña en los días posteriores a su llegada, quizás revisando viejos álbumes o limpiando un rincón olvidado, encuentran un compartimento secreto. Dentro no hay tesoros, sino una carta antigua y amarillenta, con una caligrafía elegante y un escudo familiar. La carta no es para ellos, sino de un ancestro de Alil a un ancestro de Esla, revelando una conexión pasada entre sus familias que nadie conocía. Una conexión de amistad, de apoyo mutuo en tiempos difíciles, o incluso, de un amor prohibido similar al suyo que terminó en tragedia. Este descubrimiento no solo los une aún más, dándoles una perspectiva histórica a su propio romance, sino que también podría ofrecerles una pista vital, un secreto familiar enterrado que podría cambiar las dinámicas de poder que los mantienen separados en el presente. Tal vez, una clave para desentrañar el entramado de intrigas que ha definido sus vidas hasta ahora, y les dé la esperanza de una solución. La escapada, por supuesto, llegaría a su fin. El regreso a su realidad sería agridulce. La burbuja de felicidad se desvanecería, pero no sin dejar una huella imborrable. Volverían fortalecidos con una convicción aún mayor de su amor, y con la esperanza de que un día, ese mapa de sueños dibujado por Esla se haga realidad. La memoria de esos días en la cabaña se convertiría en su refugio mental,
una fuente de fortaleza para los desafíos que inevitablemente les esperarían. Habrían comprendido que su amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo, incluso el de la clandestinidad. Y con la nueva información de la carta, quizás tendrían una herramienta inesperada para luchar por su futuro abierto. Un futuro donde Alil y Esla puedan amarse sin secretos a la luz del sol. Y así llegamos al final de nuestro viaje imaginario por la escapada de Alil y Esla. Hemos visto cómo su amor, nacido en secreto, encontró un breve pero intenso refugio en una cabaña apartada, lejos de las miradas curiosas. Nos hemos maravillado con los momentos íntimos que compartieron, las promesas silenciosas y las sorpresas personales que afianzaron aún más su vínculo. Y por supuesto hemos especulado sobre esa inesperada revelación que podría cambiar el rumbo de sus destinos para siempre. De verdad, espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar esta fascinante historia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, por prestar atención a cada detalle y por compartir este espacio con nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta escapada. ¿Qué otras sorpresas creen que Alil y Esla podrían haberse guardado el uno para el otro? ¿O qué tipo de revelación les gustaría que descubrieran que cambiaría su situación? Sus comentarios son oro para nosotros. Así que por favor, déjenlos aquí abajo, nos encanta leerlos. Y si les ha gustado este contenido, si esta historia ha despertado su imaginación, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también aman estas historias, y lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, cuídense mucho.